Vamos a ver con quiénes estamos. Hola, Alexander, ¿qué tal? Buenos días. Alexander Mezcua. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Kiara Merly, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días también a la señorita Cristina Torres Reyes. Hola, listo. A ver, Cristian Torres. Ya está. A ver, llamamos a la señorita Dayan Maite. Hola, Dayan, ¿cómo estamos? Buenos días. Ajá, parece que algunos no están, ¿verdad? A ver, seguimos llamando. Hola, Edson Aldair, ¿cómo estás, Edson? Buenos días, Edson. Hmm, parece que algunos no están, ¿verdad? Sigamos. Hola, Eric, ¿cómo estás? Eric, buenos días, Eric. Hola. Hmm, ya está. Parece que no está bien, fíjense. Hola, Gustavo, ¿cómo estamos, Gustavo? Buenos días, Gustavo. Muy bien, correcto. Estamos seguros que están prestando atención, ¿verdad? Correcto. Ahora sí, voy a cargar decimos, diapositiva. Vamos a compartir la diapositiva para empezar nuestra clase del día de hoy. Profesor, ¿y de qué se trata nuestra clase del día de hoy? Listo. El aire. Así es. Rapidito nomás. Empezamos. La clase anterior hemos trabajado el agua, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. Hemos clasificado al agua por su composición, por su ubicación, sí, ¿verdad? Ahora nos interesa el aire. Empezamos con cada uno de ustedes. Profesor, ¿qué es el aire? Nosotros sabemos que el aire es una mezcla homogénea de gases. Esta mezcla homogénea de gases forma parte del aire. Profesor, decimos, cada uno de estos gases tiene diferentes propiedades. Allí lo tienes, ¿verdad? Es una mezcla homogénea de gases, los cuales presentan diferentes propiedades. Sí, profesor. Cada uno de los gases que forman parte del aire tienen sus propias interacciones, tienen sus propiedades físicas, sus propiedades químicas que la hacen diferente a otros gases. Sin embargo, nosotros diremos, en términos generales, el aire, profesor, como mezcla de gases, presenta tres propiedades físicas importantes. ¿Cuáles son estas propiedades físicas importantes? Nosotros destacamos a la compresibilidad. Mencionamos aquí a la licuabilidad. Destacamos aquí a la plasticidad. Debes recordar lo siguiente. Debes recordar que las propiedades físicas del aire dependen de dos factores importantes. Dependen de la variación de la temperatura, dependen de la variación de la presión, claro que sí. Y aquí lo tienes. Bien clarito dice, recuerda, las propiedades físicas del aire dependen de la variación de la temperatura y la presión, claro que sí. Empezamos. Primera propiedad, compresibilidad. Profesor, a temperatura constante, si nosotros aplicamos una determinada presión, el aire va a ocupar un volumen menor o si quieres, menor volumen. A eso le llamamos nosotros compresibilidad. Se dice que el aire es licuable o decimos licuabilidad. ¿Por qué el aire es licuable? Si nosotros aumentamos la presión y disminuimos la temperatura, ¿qué va a suceder? Profesor, el aire, esta mezcla de gases, pasará de la fase gaseosa a la fase líquida. A eso se llama licuabilidad. Profesor, tercera propiedad física. Hablamos de la plasticidad. ¿En qué consiste la plasticidad? Nosotros diremos, profesor, a temperatura constante. Si nosotros aplicamos una determinada presión, ¿qué es lo que pasa? El aire reduce su volumen, sí. Pero si nosotros retiramos la presión, el aire recupera su volumen inicial. Eso se llama plasticidad. El movimiento del aire se conoce con el nombre de viento, ¿verdad? Ya lo sabes. El aire, una mezcla homogénea de gases, sí. ¿Por qué mezcla homogénea? Porque no podemos diferenciar sus componentes a simple vista. ¿Correcto? Sí.
Profesor, hemos dicho los gases en general que forman parte del aire tienen diferentes propiedades físicas y químicas, sí, pero en general decimos, el aire, al constituir una mezcla de gases, tiene propiedades físicas que le corresponden. La compresibilidad, la licuabilidad y la plasticidad. Debes recordar que estas tres principales propiedades físicas que tiene el aire dependen específicamente de la variación de la temperatura y qué más, y la presión. El aire. Sigamos. Ahora sí, ¿qué nos interesa, profesor? Composición del aire. Así es. Lo presentamos en esta partecita. Composición del aire. ¿El aire tiene dos componentes importantes? Sí. Tenemos a quienes, a los llamados gases permanentes, y destacaremos a los gases variables. Primero, gases permanentes. ¿Cuáles son sus características más importantes? Una de las características más importantes que constituye también su propiedad física, ¿cuál es? Se dice que los gases permanentes tienen un bajo calor específico. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se entiende bajo calor específico? Por cierto, el bajo calor específico es una propiedad física, sí, de los cuerpos. En este caso del aire, sí, profesor. ¿Cómo se define un bajo calor específico? Se dice que los gases permanentes pueden asimilar calor, sí. ¿Dónde? En sus enlaces intermoleculares. Sin embargo, diremos, no tienen la capacidad de retenerlo por largos periodos de tiempo. Los gases permanentes se calientan y se enfrían rápidamente. ¿Ven? A eso le llamamos nosotros bajo calor específico. No lo olvides. ¿Ven? Los gases permanentes tienen la capacidad de asimilar calor, pero sin embargo estamos diciendo, no retienen calor por largos periodos de tiempo. Son como los metales, son como las piedras, se calientan y se enfrían rápidamente. Así es, ¿verdad? Esta es la propiedad física más importante de los gases permanentes. Ahora sí, siguiente, diremos, profesor, los gases permanentes, al poseer un bajo calor específico, no son capaces de producir o generar efecto invernadero. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es esto, profesor? Decimos, los gases permanentes, al poseer un bajo calor específico, no son capaces, hemos dicho, de mantener una temperatura constante. Fíjate, a eso se le llama efecto invernadero. No generan, no mantienen una temperatura constante por largos periodos de tiempo. ¿Y por qué no lo hacen? Estamos diciendo que tienen un bajo calor específico. Es decir, ¿son qué cosa? Son compuestos químicos que, profesor, no retienen calor por largos periodos de tiempo. Por eso no producen efecto invernadero. ¿Qué más? Los gases permanentes generan una mayor amplitud térmica, ¿verdad? En otras palabras, generan extremas variaciones de temperatura en el día y en la noche. Así es. Ejemplo, si solo tuviéramos en el aire de la Tierra, si solo tuviéramos en el aire, profesor, gases permanentes, la temperatura promedio en la superficie de la Tierra sería de, ¿cuánto? Menos 18 grados centígrados. Ahora bien, si solo tuviéramos gases permanentes, durante el día la temperatura alcanzaría los 82, los 84 grados centígrados. Durante la noche, la temperatura alcanzaría un descenso de ¿cuánto? De menos 58, de menos 62 grados centígrados. Como puedes observar, las variaciones de la temperatura resultarían ser extremas. En estas variaciones extremas de temperatura no sería posible la existencia, ni siquiera los procesos evolutivos de los organismos vivos. Así es. ¿Ven? A eso nosotros le llamamos mayor amplitud térmica. ¿Algo más? Sí, profesor. Los gases permanentes. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con los gases permanentes?
a lo largo de la historia evolutiva de la Tierra. A lo largo de la historia evolutiva de la atmósfera de la Tierra, sí. ¿Qué ha sucedido, profesor? La concentración de los gases permanentes no ha sufrido mucha variación. Se ha mantenido constante y ha presentado muy ligeras variaciones. Por esta razón decimos, profesor, la concentración de los gases permanentes siempre ha sido constante a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de la historia de quién, de nuestro planeta, la Tierra. Los gases permanentes más importantes son el nitrógeno, 78%. El oxígeno, 21%. Así es. El nitrógeno es un gas importante porque se halla presente, formando parte de los aminoácidos en las proteínas. El nitrógeno regula la actividad química del oxígeno. ¿Por qué razón? Porque el nitrógeno gaseoso es un gas químicamente estable, ¿verdad? En otras palabras, controla la acción del oxígeno, el funcionamiento del oxígeno durante los procesos de la combustión. Así es. Correcto, profesor. Tenemos aquí al oxígeno. El oxígeno interviene en los procesos de la respiración celular en los organismos vivos. Pero ¿qué más, profesor? El oxígeno le confiere a la atmósfera su capacidad oxidativa. El oxígeno es un gas que permite los procesos de la combustión. Así es. Por lo tanto, se le denomina gas comburente. ¿Cuánto es la concentración? 21%. Como puedes observar, el 99% de la composición del aire es básicamente de gases permanentes. No lo olvides. ¿Qué más, profesor? Profesor, el nitrógeno y el oxígeno no son los únicos gases permanentes. Vamos a encontrar también otro tipo de gases permanentes, los cuales se encuentran en mínimas concentraciones o decimos en cantidades vestigiales. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de los gases nobles? Sí, profesor. Tienes al helio, al argón, al criptón, al radón, al xenón y destacamos aquí al neón. Ya lo sabes, con la sola presencia de los gases permanentes, la temperatura promedio en la superficie terrestre sería de menos 18 grados centígrados. Variaciones extremas en la temperatura también, profesor. Recuerda que los gases permanentes más importantes son el nitrógeno y el oxígeno, los cuales constituyen el 99% de la composición del aire. Sin embargo, dirás, el 99%, profesor, son gases, ¿qué cosa? Permanentes. ¿Ven? Ahora sí. ¿Qué más? Nosotros diremos gases variables. Para trabajar a los gases variables, ¿qué debes decir, profesor? Lo primero que tengo que hacer es identificar las características de los gases permanentes. Si hemos reconocido las características de los gases permanentes, todo lo contrario será para quién? Para los gases variables. Empezamos en esta partecita a trabajar a los gases variables. ¿Cuáles son sus características? Una de sus propiedades físicas más importantes en los gases variables viene a ser, pero antes, listo. Primero diremos gases permanentes. Una de las propiedades físicas más importantes de los gases permanentes es su bajo calor específico. Pero, sin embargo, hemos dicho, para los gases variables es todo lo contrario. Los gases variables tienen un elevado calor específico. Claro que sí, hemos dicho nosotros. Si nosotros identificamos, recordamos las características de los gases permanentes, todo lo contrario para quién? Para los gases variables. ¿Ven? Señalamos, los gases permanentes tienen bajo calor específico. Los gases variables presentan un elevado calor específico. Profesor, ¿cómo se mastica esto? ¿Cómo se entiende un elevado calor específico? Eso significa que los gases variables
tienen una gran capacidad para almacenar grandes cantidades de calor entre sus enlaces intermoleculares. No solamente almacenan grandes cantidades de calor en sus enlaces intermoleculares, sino que lo retienen por largos periodos de tiempo. A eso se llama elevado calor específico. Fíjate, recuerda. Ojo en esta parte. Estamos diciendo, se entiende por elevado calor específico a la capacidad que tienen estos gases para que, para almacenar grandes cantidades de calor entre sus enlaces intermoleculares y, sobre todo, retenerlo por largos periodos de tiempo. Muy bien, con esa aclaración, sigamos. Profesor, los gases permanentes no producen efecto invernadero. En cambio, los gases variables sí generan, sí producen efecto invernadero. ¿Eso qué significa? Eso significa que son capaces de mantener una temperatura constante por largos periodos de tiempo. A eso se le llama efecto invernadero. ¿Qué más? Los gases variables reducen la amplitud térmica. Y hemos señalado, en cambio, los gases permanentes generan una mayor amplitud térmica. Cuando decimos que los gases variables regulan, o en este caso, reducen la amplitud térmica, ¿qué significa esto? Por ejemplo, durante el día la temperatura puede alcanzar los 25 grados centígrados. Durante la noche la temperatura puede descender a 10 grados centígrados, sí. Como puedes observar, las variaciones de la temperatura no son extremas, como en el caso de los gases permanentes. Y hemos dicho, de día 86 grados, de noche menos 58, menos 62. Aquí hay una variación extrema, ¿verdad? Sin embargo, estamos señalando, en los gases variables, con la presencia de los gases variables, ¿se reduce la amplitud térmica drásticamente? Sí. El promedio de la temperatura de la Tierra, de la temperatura en la superficie terrestre con la presencia de los gases variables es de 15 grados centígrados. Como puedes observar, es una temperatura óptima en el cual los organismos pueden desarrollar, pueden, ¿qué cosa? Realizar sus procesos metabólicos de manera normal. Claro que sí. Ahora bien, ¿qué más nos interesa acerca de los gases variables? Profesor, la peligrosidad de los gases variables radica en sus concentraciones. Se dice que las concentraciones de los gases variables puede fluctuar, así es. ¿Qué significa para nosotros la palabra fluctuación? La palabra fluctuación significa aumento o disminución. Profesor, un aumento, decimos, en la concentración de los gases variables puede alterar el funcionamiento y la dinámica de los fenómenos meteorológicos. Puede alterar ¿qué cosa? La dinámica del clima. Y eso es lo que estamos observando en estos tiempos actuales, ¿verdad? Profesor, muchos científicos de la NASA han comunicado que el efecto invernadero ya es un fenómeno real. Los países que lo van a empezar a padecer son ¿quiénes? Los países europeos. ¿Ven? Son ellos los que van a, ¿qué cosa? Los primeros en sufrir los efectos en negativos. ¿De quién, profesor? Del cambio climático. ¿Y por qué razón las concentraciones de los gases variables, al incrementarse por causa de la mano del hombre, pueden generar qué cosa? Decimos, comportamientos anómalos en los fenómenos meteorológicos y por lo tanto pueden producir el cambio climático? Aquí lo tienes. Profesor, el hombre utiliza como fuente de energía a los combustibles fósiles.
Cuando se quema, cuando se combustiona combustibles fósiles, se emite a la atmósfera grandes cantidades, grandes concentraciones de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que tiene un elevado calor específico. Tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de calor y retenerlo por largos periodos de tiempo. Fíjate. En consecuencia, profesor, un incremento excesivo en la concentración de dióxido de carbono en el aire puede generar ¿qué cosa? Cambios anómalos en el comportamiento de los fenómenos meteorológicos y por lo tanto cambios negativos en el funcionamiento y la dinámica de los climas. Por esa razón es necesario mantener ¿qué cosa? Las concentraciones constantes de los gases variables. Fíjate, repito, la peligrosidad de los gases variables radica en su concentración o en sus concentraciones. Sus concentraciones pueden fluctuar. Ahora bien, el aumento o la disminución en la concentración de gases variables en la atmósfera básicamente depende de la voluntad del hombre, ¿verdad? Ojo, mantener una concentración constante es lo ideal. No lo olvides. Ahora bien, dentro de los gases variables más importantes se encuentra el dióxido de carbono, se halla el vapor de agua y hallaremos a quién, al ozono. El ozono en grandes concentraciones se encuentra dentro de la estratosfera. Así es, de ese ozono estamos hablando. ¿Correcto? Claro que sí, profesor. Muy bien. Nosotros señalamos y diremos. Los gases variables más importantes son el dióxido de carbono, el vapor de agua y el ozono. Sin embargo, hay otros gases variables que se encuentran también en mínimas concentraciones. ¿De qué tipo de gases estamos hablando? Estamos hablando de los óxidos de azufre, estamos hablando de los óxidos de nitrógeno, estamos hablando acerca del gas metano, los sulfuros y el amoníaco constituyen otros gases variables. Estos otros gases se encuentran en mínimas concentraciones. Si quieres, diremos en partes por millón. Claro que sí. Esas son las características que encontramos para los gases variables. Con esa aclaración, ahora sí, que nos interesa la atmósfera de la Tierra. ¿Y qué cositas interesantes destacaremos en la atmósfera de la Tierra? Con ustedes lo presentamos acá. Y nosotros hemos señalado. La atmósfera de la Tierra es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra, a nuestro planeta. Pero, profesor, la atmósfera no es algo tan simple como lo escuchamos, ¿verdad? Listo, porque dice allí, es una capa gaseosa que envuelve la Tierra, sí, nada más. Pero no, profesor, no es una simple capa gaseosa. La atmósfera en realidad es un sistema termodinámico. ¿Por qué decimos que es un sistema termodinámico? La atmósfera funciona con energía. Todo su movimiento, todas las interacciones que se realizan, ¿ven? En la atmósfera de la Tierra dependen de un flujo continuo de energía. Por eso, la forma correcta de definir a la atmósfera la tienes allí. Dice, es verdad, es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. Sin embargo, nosotros diremos, profesor, la atmósfera en realidad es un sistema dinámico. Este sistema dinámico, profesor, esta atmósfera, las interacciones de esta atmósfera dependen de cuatro factores importantes. Toda la dinámica de la atmósfera depende de la rotación de la Tierra, depende de la traslación terrestre, depende de la intensidad de la radiación solar, depende de la forma que presente nuestro planeta, la Tierra. Ya lo sabes, ¿verdad? La atmósfera es un sistema dinámico cuyas interacciones van a depender
cuyas interacciones, decimos, son generadas por la rotación, son generadas por la traslación, son producidas por la radiación solar, son generadas ¿por quién? Por la forma de la Tierra. Esa es la atmósfera. Ahora bien, cuando te pregunten cuáles son las causas que determinan o cuáles son los factores que determinan la existencia de la atmósfera, ustedes dirán, los factores que determinan la existencia de la atmósfera son dos. Primero, la gravedad de la Tierra y en segundo lugar, la radiación solar. La gravedad de la Tierra mantiene adherida a su superficie. ¿A quién? A esta capa gaseosa conocida como atmósfera. Ahora bien, profesor, ¿quién le proporciona la energía para que nuestra atmósfera se convierta en un sistema dinámico que tiene sus propias interacciones? Profesor, la radiación solar proporciona la energía para que nuestra atmósfera se convierta en un sistema dinámico. Recuerda que los factores que determinan la existencia de la atmósfera son la gravedad de la Tierra y decimos la radiación solar. Con esa aclaración, capas atmosféricas. Muy bien, aquí lo tenemos. Capas atmosféricas, claro que sí, ¿verdad? Nosotros vamos a clasificar a las capas atmosféricas en dos grandes grupos, ¿verdad? Ahora bien, profesor, existen criterios que vamos a utilizar para clasificar a la atmósfera y sus capas correspondientes. La primera diremos, de acuerdo a que, de acuerdo a su composición química. Primer criterio, ¿verdad? El primer criterio que se utiliza para clasificar a la atmósfera y determinar sus capas atmosféricas es la composición química. Alguien se preguntará, profesor, ¿qué es lo que se toma en cuenta para clasificar a la atmósfera según su composición química? Se toma en cuenta primero el tipo de gases, si son gases de menor densidad, si son gases de mayor densidad, sí. Uno. Dos, se toma en cuenta, ¿qué cosa, profesor? Se toma en cuenta la concentración de los gases. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Se toma en cuenta la carga eléctrica. No lo olvides. Por lo tanto, de acuerdo a su composición química, vamos a encontrar tres aspectos importantes. Dice, el tipo de gases, la concentración de los gases, si es, decimos, constante o es variable o es fluctuante si quieres, y tenemos aquí a la carga eléctrica. Con esa aclaración, de acuerdo a su composición química, las capas atmosféricas, decimos, se dividen en dos. Y diremos, primero, ¿qué cosa? La homosfera y en segundo lugar, la heterósfera. Allí tienes a la homosfera, sí, profesor, correcto. Atendiendo a estos tres criterios que hemos señalado, de acuerdo a la composición química, la homosfera tiene los siguientes caracteres. En la homosfera predominan los gases más pesados. El profesor, los gases que se encuentran en la atmósfera están cerca a la superficie terrestre, claro que sí. ¿Qué más? Dice la concentración de los gases. En la atmósfera, la concentración de los gases permanece siempre constante a lo largo del tiempo, claro que sí, ¿verdad? Tercer criterio. En la atmósfera, los gases no tienen carga eléctrica. Generalmente, gran parte del tiempo atmosférico, profesor, qué es lo que ocurre? La atmósfera no tiene carga eléctrica. No lo olvides. En otras palabras, decimos su carga es neutra, ¿verdad? Muy bien. Las capas que compone o forma parte de la atmósfera son, ¿quiénes? La troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Altitud que comprende la atmósfera. Nosotros diremos desde los 0 metros sobre el nivel del mar, visto, hasta los aproximadamente 80 kilómetros sobre el nivel del mar. Sí, esa es la altitud que comprende
la homosfera. No lo olvides, ¿verdad? La palabra homosfera significa también esfera homogénea. Ahora viene ¿quién? La heterósfera. Utilizando estos tres criterios, nosotros diremos, en la heterósfera, los gases, diremos, aquí predominan los gases más livianos. ¿Ven? En otras palabras, profesor, si nosotros hemos reconocido, hemos identificado las características que tiene la homosfera, todo lo contrario será para quién, para la heterósfera. Por lo tanto, dirás lo siguiente. En la atmósfera predominan los gases livianos. Los gases de menor peso o masa, decimos molecular, claro que sí. ¿Qué más? En la heterósfera, ¿qué destacamos? Las concentraciones de los gases en la heterósfera puede fluctuar, puede aumentar o puede disminuir, ¿verdad? Miren, ahora bien, hacemos la pausa en esta partecita y decimos, profesor, ¿por qué en la heterósfera la concentración de los gases puede fluctuar, puede aumentar o puede disminuir? La concentración de los gases en la heterósfera puede fluctuar debido a las siguientes causas. Puede aumentar o puede disminuir con la rotación. La concentración de los gases en la heterósfera puede aumentar o puede disminuir debido a la traslación de la Tierra. Puede aumentar, puede disminuir. ¿Debido a qué, profesor? A la intensidad de la radiación solar. Claro que sí. Algo más. Los gases en la heterósfera tienen carga eléctrica, es decir, están ionizados. La mayoría de los gases en la heterósfera se halla en forma monoatómica. Fíjate. ¿Algo más? Sí. Las capas que comprende la heterósfera son, ¿cuántos, profesor? Son, decimos, dos. Destacamos a la termósfera o ionosfera y tenemos aquí a la exósfera. Ahora bien, altitud. Diremos, la termósfera desde los 80 kilómetros hasta los 1000 metros, sí, esa es la altitud, ¿verdad? Decimos, ¿para quién? Para la para la termósfera. En el caso de la exósfera, ¿cuánto es la altitud? La exósfera se encuentra entre los 1000 hasta los 20.000 kilómetros de altitud. Claro que sí. ¿Ven? Ojo, muchos confunden exósfera con magnetosfera. Y estamos diciendo, profesor, la termósfera y la exósfera son parte de la heterósfera. La termósfera tiene una altitud desde los 80 hasta los 1000 kilómetros, sí. En cambio, en la exósfera la altitud está desde los 1000 hasta los 20.000 kilómetros. Así hemos destacado los caracteres más importantes de las capas atmosféricas según su composición química. Recuerda, según su composición química se toman en cuenta el tipo de gases, la concentración de los gases, la carga eléctrica de los gases. Por lo tanto, hemos destacado dos capas, la homosfera y la heterósfera. Siguiente, diremos, profesor, segundo criterio. El segundo criterio de clasificación de las capas atmosféricas obedece a la altitud. ¿Correcto? Claro que sí, ¿verdad? En consecuencia diremos, por la variación de la temperatura. Este es el segundo criterio. ¿Y por qué la variación de la temperatura? La temperatura oscila, fluctúa, varía en función a la altitud. Claro que sí. Con esa aclaración, aquí presentamos a las capas atmosféricas. ¿Correcto? Sí, profesor. Las capas atmosféricas según la variación de la temperatura. Número uno, la troposfera. Nosotros hemos señalado que la troposfera es la capa que tiene la mayor densidad. Es la capa que posee la mayor humedad atmosférica. Ahora bien, profesor, gracias a su mayor densidad, ¿la troposfera permite el vuelo de las aves y los aviones? Sí. La palabra troposfera significa esfera de cambios.
¿Qué más? Profesor, decimos, en la troposfera se producen la gran mayoría de los fenómenos meteorológicos o fenómenos atmosféricos, como cuáles los vientos, las nubes, las lluvias, los tifones, los huracanes, el granizo, la nieve, las tormentas eléctricas, sí, se producen a nivel de la troposfera. En la troposfera se produce la gradiente vertical de la variación de la temperatura. ¿Eso qué significa, profesor? Eso significa que por cada kilómetro de ascenso en la troposfera, la temperatura disminuye 6 grados centígrados. O si quieres, 6 grados Celsius. Claro que sí. Mira, la troposfera. La troposfera es la capa gaseosa en el cual interaccionan los organismos vivos. La troposfera es una capa gaseosa que propaga las ondas del sonido, claro que sí, las ondas sonoras. Troposfera, no lo olvides. Fíjate. ¿Algo más? Sí, profesor. El límite superior de la troposfera viene a ser, ¿qué cosa? La tropopausa. En la tropopausa ocurren algunos fenómenos importantísimos. Profesor, a nivel de la tropopausa se producen los famosos jet streams. ¿Y qué son los jet streams, profesor? Estos fenómenos son chorros de aire que se desplazan formando remolinos a gran velocidad. Estos chorros de aire que se desplazan formando remolinos a gran velocidad. La velocidad de desplazamiento de estos jet streams es de hasta 400 kilómetros por hora. Así destacamos las características que corresponden a la troposfera. Altitud, desde los 0 metros hasta los 18 kilómetros aproximadamente. Siguiente capita. ¿Se encuentra por encima de la tropopausa? Sí. Profesor, ¿desde los 18 hasta los 50 kilómetros? Sí. La estratosfera tiene 3 capas. Por eso se denomina esfera de estratos o capas. ¿Verdad? La estratosfera baja o la baja estratosfera se encuentra aproximadamente desde los 18 hasta los 20 kilómetros aproximadamente. ¿Se halla la baja estratosfera? Claro que sí. En la baja estratosfera todavía pueden volar los aviones supersónicos. En la baja estratosfera se producen los cristales microscópicos de hielo. En la baja estratosfera existen vientos que se desplazan a baja velocidad. Vientos calmados, sí. Recuerda que la palabra estratosfera significa esfera de estratos o de capas. La temperatura en la estratosfera es de menos 56 grados centígrados. En la baja estratosfera se forman las nubes cirros, sí, profesor, ¿verdad? Y hemos dicho la presencia de los vientos calmados, claro que sí. A una altitud de 25 a 30 kilómetros de la estratosfera se encuentra la capa de ozono, conocida con el nombre de ozonosfera. La temperatura aproximada en la ozonosfera es de 300 grados centígrados. ¿Se halla por encima de los 300 grados centígrados? Claro que sí. Alguien se preguntará, ¿y por qué? En la capa de ozono, llamada también estratosfera, la temperatura puede estar por encima de los 300 grados. Eso se debe a la llegada de la radiación ultravioleta. En la capa de ozono llamada también ozonosfera se filtra la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, al ser filtrada, disminuye su carga energética considerablemente, de tal manera que llega a la superficie terrestre con un bajo nivel energético. Mira, fíjate, ¿qué más? En la capa de ozono, llamada estratosfera, se produce el ciclo del ozono continuamente. Mira,
Profesor, ¿algo más? Sí. Nosotros diremos lo siguiente. Cuando los clorofluorcarbonos, cuando los hidrofluorocarbonos, profesor, cuando los CFCs llegan a alcanzar la estratosfera y específicamente llegan a alcanzar a la capa de ozono, son estos gases los que alteran, ¿qué cosa? El ciclo del ozono. Por esa razón se ha acordado, la humanidad ha acordado no emitir qué cosa o disminuir la emisión de qué, de compuestos químicos clorofluorcarbonados. Sí, ¿por qué razón? Porque alteran el ciclo del ozono estratosférico. Ya sabes, temperatura por encima de los 300 grados centígrados, ¿verdad? Ahora sí, profesor, la capa de ozono se encuentra entre los 25 y 30 kilómetros. Sí, por encima de los 30 kilómetros encontramos a la estratosfera alta o diremos la alta estratosfera. En esta capita la temperatura disminuye drásticamente. ¿Cuánto diremos? La temperatura alcanza los -85, -96 a 97 grados, ¿qué cosa? Celsius. ¿Ven? Por debajo del cero, sí, profesor. Mira, hace mucho frío en la estratosfera alta, claro que sí. El límite superior de la, decimos, estratosfera se conoce con el nombre de estratopausa. Así es. ¿Correcto? Sí. Diremos, por encima de la estratopausa, por encima de los 50 kilómetros, se halla la siguiente capa, conocida con el nombre de mesósfera. Claro que sí, ¿verdad? La mesósfera, sí, profesor. ¿Qué rasgos o caracteres tiene la mesósfera? La mesósfera también posee dos capas importantes. La mesósfera baja. En la mesósfera baja, la temperatura alcanza su máximo descenso, -110 a -117 grados centígrados, o si quieres, decimos, ¿qué cosa? -110 a -117 grados, ¿qué cosa? Centígrados, o si diremos también bajo cero. Hace mucho frío en la baja mesósfera. En la baja mesósfera, ¿qué cosa encontramos? Decimos zonas de calmas aparentes. ¿Y por qué en la baja mesósfera hallamos zonas de calmas aparentes? La temperatura puede cambiar drásticamente de un momento a otro y esto puede producir una variación en la densidad. En consecuencia, en la mesósfera baja se presentan los baches aerodinámicos, ¿verdad? Correcto. Profesor, mesósfera baja, desde los 50 hasta los 60 grados, en este caso será hasta los 60 kilómetros de altitud. Muy bien, ¿qué encontramos en la mesósfera alta? La mesósfera alta se halla por encima de los 60 kilómetros, ¿verdad? Profesor, hasta los 60 a 65 kilómetros ingresa una fracción de la radiación cósmica. La radiación cósmica proporciona la energía para que se produzcan los primeros vestigios de ionización. Los primeros vestigios de ionización se producen, profesor, a los 400 grados centígrados. Así es, ¿verdad? Claro que sí. A los 400 grados centígrados, sí, profesor. En la mesósfera se producen, en la alta mesósfera se producen las famosas nubes noctilucentes. Nubes que resplandecen por causa del polvo meteórico, sí. En la alta decimos mesósfera. Profesor, encontramos qué cosa a la capa, decimos, conocida con el nombre de zodiosfera, ¿verdad? La radiación cósmica proporciona la energía para que los átomos de sodio se ionicen durante el día y por esta razón podemos observar un cielo azulino. Fíjate, estas son las características que encontramos
en la mesósfera. Recuerda, altitud se halla entre los 50 hasta los 80 kilómetros aproximadamente. Profesor, el límite superior de la mesósfera se conoce con el nombre de mesopausa. Por encima de los 80 kilómetros se encuentra la termósfera, conocida también con el nombre de ionosfera. Ahora bien, la palabra termósfera significa esfera de calor. Claro que sí. ¿Significa esfera de calor? Sí, profesor. Correcto, ¿verdad? Pero, ¿qué más todavía podemos señalar? Diremos, a la termósfera también se le llama ionosfera. Por lo tanto, la palabra ionosfera significa esfera de iones. Características de la termósfera. Temperatura 1500 grados centígrados. Esa es la temperatura en la termósfera. Profesor, hasta la termósfera llegan, ¿qué cosa? La radiación solar de alta energía. Hasta la termósfera llega los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta. Sí, son estas radiaciones. Es, ¿qué cosa, profesor? Decimos, la energía del sol. ¿Ven? Estas radiaciones que provienen del sol, las que incrementan la temperatura, decimos, en la termósfera o ionosfera. A la termósfera o ionosfera se le conoce con el nombre de región o zona de plasma, ¿verdad? En la termósfera se producen las auroras boreales del hemisferio norte y se producen las auroras australes. En el hemisferio sur, claro que sí. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa destacar en la termósfera? Nos interesa destacar, ¿qué cosa? La presencia de dos capas ionosféricas. Estas capas ionosféricas están presentes en el día, en la noche, están presentes durante las estaciones del año. En otras palabras, profesor, la rotación, la traslación, es más, la intensidad de la radiación solar no las afectan en demasía, ¿verdad? Muy bien. ¿De qué capas ionosféricas estamos hablando? A una altitud de 95 kilómetros se encuentra la capa de Kennedy-Hapsite. Profesor, esta capa ionosférica tiene una baja densidad de iones. Por lo tanto, refleja las ondas electromagnéticas de radio. Sí, así es, ¿verdad? Sin embargo, decimos, ¿qué tipo de ondas electromagnéticas radiales? Refleja las ondas electromagnéticas de la amplitud modulada y de la frecuencia modulada, ondas radiales. Sin embargo, mencionamos, por encima de los 220, 225 kilómetros, ¿se encuentra quién? Se encuentra la capa de Appleton. O le llamarás también, ¿qué cosa? Capa F. Esta capita tiene una alta densidad de iones, una alta concentración de iones. De tal manera que en esta capa se reflejan las ondas electromagnéticas de las telecomunicaciones, las ondas electromagnéticas de la televisión. Como puedes observar, profesor, la termósfera tiene dos capas ionosféricas importantes que reflejan las ondas electromagnéticas. ¿Es importante para la telecomunicación de los seres humanos? Sí, así es. Profesor, límite superior de la termósfera. Diremos la termopausa o si quieres la ionopausa. ¿Estas son las características que encontramos para la termósfera? Claro que sí. Sin embargo, profesor, capa número 5. ¿Cómo se llama la capa número 5? Nosotros diremos, la capa número 5 se conoce con el nombre de magnetosfera terrestre. Allí lo tienes. Ya está, ¿verdad? La magnetosfera, sí. La magnetosfera se construye a partir del campo magnético generado por la rotación de la Tierra, ¿dónde? En el núcleo externo. ¿Ven? No lo olvides, ¿eh? Repito, la magnetosfera se construye sobre la base del campo magnético de la Tierra. Claro que sí, ¿verdad? Profesor,
En sus anillos interno y externo se encuentra, ¿qué cosa? Los famosos cinturones de radiación de Van Allen. Así es. ¿Algo más? Claro que sí. Nosotros diremos todavía lo siguiente, profesor. La magnetosfera, hemos dicho, presenta dos anillos. Profesor, dos anillos internos y dos anillos externos. En los anillos externos se atrapa a quién? A los electrones. En los anillos internos se atrapa a los protones. Profesor, la magnetosfera es en realidad un gran escudo protector que nos libra, que nos protege de la radiación de alta energía que viene de nuestro Sol. Sí, también nos protege, nos libra de la radiación de alta energía que vienen de otros cuerpos más energéticos en el universo. Mira, sin la presencia de la magnetosfera, no sería posible la existencia de las otras capas atmosféricas. Pero lo más interesante, profesor, la ausencia de la magnetosfera sería letal para todos los organismos vivos. Como puedes observar, nuestra casa, la Tierra, tiene todos, ¿qué cosa? Los accesorios, tiene todas las estructuras, todos los componentes para mantener la vida, decimos, en su superficie. Para mantener, ¿qué cosa? Funcionando los ecosistemas, así es, ¿verdad? Una capa que nos protege y nos libra, decimos, de la radiación de alta energía es la magnetosfera terrestre. Así, hemos destacado las principales características que corresponden, profesor, a las capas atmosféricas. Claro que sí, ¿verdad? Listo. Voy a, decimos qué cosa. Voy a dejar de compartir para presentar qué cosa, para presentar la práctica, ¿verdad? Listo. Muy bien. Con ustedes, vamos a resolver rapidito nomás la práctica. Listo. Voy a cargar un momentito la práctica aquí en esta partecita, mientras ustedes también saquen sus prácticas, carguen sus prácticas, ¿verdad? Por acá. Listo. Rapidito nomás. Antes, un momentito, por favor. Ya está. Listo. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Agua y aire. ¿Aceptamos? Sí. ¿Ven? Aquí lo tienes. Perfecto. Claro que sí. Muy bien. Empezamos. Listo, profesor. Así lo compartimos. Claro que sí. Con ustedes. Presentamos otra vez nuestra ventana. Listo. Muy bien. Ventanita por acá. Listo. A ver, un momentito, por favor. Primero lo cargamos. Listo. Y ahora sí presentamos la ventana correspondiente. Perfecto. Agua, aire, ¿verdad? Muy bien. Dice lo siguiente. Determina la verdad o falsedad respecto a las propiedades del agua. Simple y sencillo, claro que sí. La bipolaridad del agua se comprueba con su potencial, decimos, de hidrógeno. Ajá. ¿Ven? Sí, profesor. La decimos bipolaridad de agua, se comprueba, decimos, mediante qué cosa? Mediante, diremos, la disociación iónica también. Verdadero. Profesor, la propiedad organoléptica se demuestra mediante, diremos, la basicidad, decimos, del agua. Eso es correcto. Decimos tres, las ondas sonoras se transmiten, ya está. Decimos, ¿cómo? Se transmiten en el mar a una velocidad de 1400 a 1600 metros por segundo y en la atmósfera es de 340 metros por segundo. Sí, verdadero. Allí lo tienes, ¿verdad? Ya está, correcto. La letra E, sí, profesor. Respuesta, letra E. Muy bien, sigamos. Por acá, allí lo tienes, ¿verdad? Número decimos 2. ¿Qué dice el número 2? 2 dice, identifica el término excluido en relación a los tipos de aguas continentales. Correcto, profesor. Aguas continentales, pide. ¿Ah? Ya está. ¿El Mar Muerto no es agua continental? No, profesor. Correcto. Dice Amazonas, ¿verdad? Ya está. Diremos, ¿qué más? Todavía dice, en relación a los tipos de agua, ¿verdad? Decimos, a ver, en relación a los tipos de agua, ya está, el Mar Muerto. Profesor, allí lo tienes, el río Amazonas, los pantanos de Villa, el Mar del Caribe, decimos el lago de Chinchaycocha. Ya está. El, decimos, Mar del Caribe es un tipo de agua, ¿por qué cosa?
por, decimos, su ubicación. Ajá, no lo olvides. Respuesta de Dulce. Número 2. Número 3 dice lo siguiente. Determina qué alternativa se refiere al pH óptimo del agua. Estamos hablando del pH del agua potable. El pH óptimo se presenta entre 6,5 a 8,5. Así es. Listo. Allí lo tienes. ¿Esa será tu respuesta? Claro que sí. Muy bien. Dice lo siguiente. Determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a la clasificación del agua. Las aguas crudas son muy, listo, repuesto su composición, muy aptas para el consumo humano. Falso, profesor. Listo. ¿Verdad? Ya está. ¿Qué más? Siguiente dice lo siguiente. Profesor, las aguas duras tienen, ¿qué cosa? Alta concentración de iones calcio, ion magnesio, ion hierro. Sí, profesor, eso es verdadero. Allí lo tienes, ¿verdad? Y dice, el agua potable debe contener, ¿qué cosa? Debe contener, decimos, concentraciones permitidas de qué. Diremos, de yodo, flúor, cloro. Sí, así es, ¿verdad? Ya lo sabes. Entonces decimos lo siguiente. La respuesta es la letra C, ya lo sabes, ¿ah? Las aguas duras son muy aptas para consumo humano. Falso. Las aguas crudas. Las aguas duras tienen altas concentraciones de ion calcio, ion magnesio y hierro. Eso es correcto. Profesor, el agua potable debe tener ¿qué cosa? Decimos ciertas concentraciones de yodo, flúor y cloro como agentes, decimos, como agentes, vamos a decir, bactericidas, sí. ¿Verdad? Respuesta, ya lo sabes, letra C. Pregunta número 5 dice lo siguiente. Pez abisal atún. ¿Qué destacamos en esta partecita? Mira por acá, mirás. Pez abisal, pez que vive en las profundidades de los mares y los océanos. El atún, profesor, vive cerca a la superficie, decimos, de los mares y los océanos. Dice, determina la alternativa correcta respecto a la adaptación al agua. Los peces abisales tienen mayor capacidad a la mayor adaptabilidad a la presión del agua. Así es, correcto. Listo. Respuesta de Dulce. Número 5. Número 6 dice lo siguiente. 6. Decimos, profesor, columna A, xerófitas, columna B, hidrófitas. Respecto a la capacidad de adaptación al agua, decimos, y los seres vivos, identifica cuál es la alternativa correcta. Nosotros diremos, los organismos xerófitos viven en climas desérticos, en climas secos donde hay muy poca precipitación. Profesor, los hidrófitos o las plantas hidrófitas son qué cosa? Especies que están adaptadas a vivir en medios acuáticos, ¿verdad? Listo. Entonces, B representa las algas marinas y A decimos al cactus. Número 6, letra E. Número 7 dice lo siguiente. De los siguientes enunciados. Ya está. Correcto. Dice, identifica qué enunciados le corresponden. Ajá. Nosotros señalamos en el número 7 y diremos, primer enunciado, ¿son producidas por percolación? Ya está. ¿Qué decimos? Eso es correcto, sí. Nos está pidiendo las características de las aguas freáticas o aguas subterráneas. Se forman por percolación o filtración. Dos. ¿Están producidas por acumulación debajo de la superficie del suelo? Eso es correcto. ¿Producidas por nivel de la superficie? No, profesor. Uno y dos para el número 7. Número 8 dice, identifica cuál no es una planta higrófita. Las plantas higrófitas viven en ambientes con alta humedad. Profesor, ¿quiénes? Los helechos, los musgos, las tilancias, el bambú. El ágave no es una planta higrófita. Número 8, letra C. Número 9 dice, determina, ya está. Decimos, ¿cuál no es un animal xerófilo? Entonces, en esta partecita, nosotros diremos, el coyote, el alacrán. ¿Quién más puede ser, profesor? Ya está. Quitamos esto. Listo, lo colocamos acá. Ya está, ¿verdad? A ver. Listo. ¿Lo colocamos ahí? Sí, profesor. Muy bien, un momentito entonces.
A ver, vamos a mover esta partecita. Ya está. Mira lo que nos dice, ¿verdad? Ya está. Animales que no son xerófilos. Ya está. No es un animal xerófilo. ¿Los coyotes son animales xerófilos? ¿Viven en climas secos? Sí. ¿El alacrán vive en climas secos y desérticos? Sí. ¿Los siricatas y las jirafas viven en climas desérticos? Sí. Los zorros no viven en climas desérticos. ¿Viven en climas fríos andinos? Claro que sí. Respuesta entonces, ¿qué vamos a decir? Número 9, el zorro. B de beso. Número 10 dice, agua capilar, agua gravitacional. Identifica cuáles de ellos se utiliza para las plantas. Recuerda, algo importante, las aguas capilares y las aguas gravitacionales son aguas que se encuentran formando parte de los suelos. Sí, profesor. ¿Cuál de estas está disponible para las plantas? Solo las aguas capilares. Respuesta letra A. Número 11 dice, identifica la alternativa que caracterice la propiedad correcta del agua. Listo. La columna A dice qué cosa. La columna A dice disociación iónica. Así es, ¿verdad? Listo. Y decimos la columna B, electrólisis. La disociación iónica y la electrólisis son propiedades físicas del agua. Así, no, profesor, son propiedades químicas. No lo olvides. Dentro de las propiedades físicas hemos dicho elevada constante dieléctrica, elevado calor específico, tensión superficial, etcétera. Respuesta para el número 11, la letra E. Número 12 dice lo siguiente, ¿verdad? El número 12 señala lo siguiente y dice así. Por acá más. 12. De la siguiente analogía. Chubasco, tercer proceso del ciclo hidrológico. ¿Por qué el chubasco es un tercer proceso del ciclo hidrológico? Porque es la precipitación. Recuerda, ciclo corto, evaporación, condensación, precipitación, ¿verdad? Las precipitaciones pueden ser en forma de chubascos, lluvias, garúas, precipitaciones líquidas, precipitaciones sólidas, profesor, nieve, granizo, etcétera, ¿verdad? Por eso dice que los chubascos son, ¿qué cosa? Decimos, precipitaciones de qué tipo forman parte del, decimos, tercer proceso del ciclo hidrológico. Ya está. ¿Qué más? Sin embargo, dice allí, entonces, determina qué cosa lo incorrecto. Número 12. Dice lo siguiente, la condensación corresponde al segundo proceso del ciclo hidrológico. Número 12, D de dulce. Allí lo tienes, D de dulce, así es. Número 13 dice, identifica la verdad o falsedad de los siguientes enunciados del agua según corresponda. Listo. 13. Ya está. Dice lo siguiente. A ver, veamos. Número 13. Ya está. A ver, las aguas minerales contienen azufre. ¿Ven? Que son cicatrizantes de las heridas, eso es correcto. El agua destilada es químicamente pura y utilizada en medicina, eso es, decimos, correcto, sí. Listo, eso es correcto, verdadero. Las aguas blancas no disuelven el jabón, falso, sí lo hacen. Entonces, verdad, verdad, falso. Listo, ¿qué más? Las aguas minerales contienen carbonatos y decimos que son utilizados en las bebidas, listo. Ojo, eso no es correcto. Contienen ácido carbónico, gas, ¿verdad? Muy bien. Profesor, respuesta entonces. ¿Verdadero, verdadero? ¿Tres verdaderos? ¿Un falso? Claro que sí. No lo olvides. Ajá, a ver, verdad, por acá más. Fíjate, la primera es verdadera, la segunda es verdadera, las aguas blancas no resuelven el jabón, es falso. Entonces, de los verdaderos decimos por acá, el siguiente también es falso, ¿verdad? Y ya está, las aguas minerales contienen carbono, falso también. Recuerda entonces, dos verdaderos, dos falsos. Número 13. 14 dice, determina la verdad o falsedad según corresponda a la clasificación de las aguas según su ubicación. 14. Ya está. Listo. Empezamos y decimos, los glaciares cubren los polos, los nevados y las cordilleras, verdadero. Las aguas oceánicas tienen aproximadamente, ¿qué cosa? 35 gramos por litro de agua por densidad, eso es correcto. Los acuíferos son, ¿qué cosa? Aguas subterráneas, eso es correcto, ¿verdad? Entonces, tu respuesta será
¿Cuál, profesor? El número 14, la letra D. Allí lo tienes. Correcto. Número 15 dice, respecto al aire, tenemos los siguientes enunciados. Determina qué enunciado, decimos, caracteriza la densidad del aire. Ajá, la densidad del aire. Su cantidad disminuye al aumentarla, decimos, altitud. Es verdad. Cambia según sea su temperatura, sea la temperatura del ambiente, eso es correcto. Cambia según sea la humedad del ambiente, eso es correcto. Número 15, de deduce. Número 16 dice homosfera, heterosfera. Respecto a la cantidad de oxígeno que contienen, a eso lo sabemos, profesor. La homosfera tiene mayor concentración de oxígeno, ¿verdad? A es mayor que B. D de dulce, número 16, D de dulce. 17 dice, identifica cuáles son las características de la capa media o mesósfera. Profesor, capa con mayor humedad, no, falso, es la troposfera. ¿Tiene nubes no iridiscentes? Eso es correcto. Profesor, capa donde se produce el gradiente térmico vertical, no, eso es en la troposfera. Capa con vestigio de ionización, eso sí es correcto. T y O. Respuesta número 17 de deduce. Número decimos 18. Determina si la probabilidad es verdadera o falsa según corresponda. A ver, 18. ¿Qué dice el número 18? Dice, solo en la tropopausa se producen los jet streams. Eso es verdadero. Dice, también en la estratopausa hay nubes noctilucentes. Falso. Ya está. ¿Qué más? Dice, la mesopausa es la capa del calor. Falso, ¿verdad? El límite de la exósfera es la magnetopausa. Profesor, eso es falso. ¿Ven? Es la exopausa. La ozonosfera está en la ionosfera. Falso, ¿verdad? Un verdadero y decimos 4 falsos. Ya está. Número 19. Dice, correlación de las columnas respecto a las características de las capas atmosféricas. Número 19, letra E. Número 20, dice, ¿cuáles son los, decimos, enunciados incorrectos respecto a la atmósfera? A ver, en la compresibilidad, ¿el aire se enfría? Número 20, profesor. Decimos, nos piden el incorrecto. ¿Ah? Eso es verdadero. En la expansibilidad, ¿el aire se calienta? Eso es correcto. Hidrógeno y oxígeno se encuentran en gran cantidad en la heterosfera. No, profesor. Esa es la alternativa incorrecta para el número 20. Listo, ¿verdad? Allí lo tienes, solo 3. Número 21 dice lo siguiente, 21. Ya está. Dice, si tenemos las siguientes proposiciones, identifica cuáles son los datos que caracterizan a la exósfera. Debe decir allí magnetosfera, ¿verdad? Los datos que caracterizan a la magnetosfera son su campo magnético desvía la mayor parte del viento solar, es un escudo protector, sí. 2, refleja las ondas de radio y de la televisión, no. ¿Verdad? Se ubica en la magnetosfera, sí. Profesor, capa totalmente ionizada donde se encuentra. Ya, 1 y 3 la respuesta. Aquí lo tienes. Pregunta 22 dice lo siguiente. Número 22. Ya está. Profesor, ¿qué nos dice? Listo. Determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Verdad? Empezamos. El argón no es utilizado como conservante. Falso. Si es utilizado como conservante, no lo olvides. Dice, 2. El ozono es utilizado como estabilizador del agua potable. Verdadero. 3. Dice, el dióxido de carbono solo es utilizado para fabricar extinguidores, decimos, de incendios. ¿Qué decimos, profesor? Eso es falso. Se utilizan también para otro tipo, decimos, ¿de qué? De productos en las bebidas gaseosas, ¿verdad? ¿El oxígeno es comburente en la combustión viva? Sí, es comburente. Entonces, respuesta para el número 22. Profesor, la letra C, ¿verdad? Allí está. Perfecto, claro que sí. Así hemos resuelto nuestra práctica correspondiente a la semana número 4. Ahora bien, ¿qué nos interesa, profesor? Trabajamos lo siguiente y decimos, el temita de esta semana, ¿cuál es? Te presento. De seguro que te va a encantar. Ya está, por acá. Lo presentamos y decimos, profesor, ¿qué señalamos? Diremos, las que goza rocas. Así es. Rapidito nomás. Sí, profesor, las rocas. Muy bien. ¿Cómo se definen
a las rocas. Con ustedes. Empezamos. Y ya está. Las rocas. Lo presentamos en esta partecita. Definición. Las rocas, ¿qué vienen a ser, profesor? En términos sencillos, las rocas son una mezcla de qué? De minerales. O si quieres, puedes decir un conjunto de minerales específicos. Sí, a eso también le llamamos rocas. Pero, sin embargo, profesor, la definición correcta la presentamos acá, ¿verdad? Es decir, una definición completa. Las rocas son todos los materiales que forman parte de la estructura interna de la Tierra y se constituyen de minerales. Esas son las rocas. No lo olvides, ¿verdad? Antes de continuar, profesor, para comprender mejor esta clase, nosotros vamos a utilizar el método analítico, el método sintético. El método analítico consiste en descomponer el todo en sus partes. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Listo. Entonces hemos empezado señalando qué cosa, la definición correcta de las rocas. Bien claro señala, son todos los minerales que forman parte de la estructura interna de la Tierra y se constituyen de minerales, claro que sí. Correcto. Ahora bien, ¿qué cosa es un mineral o qué son los minerales? Los minerales son compuestos químicos inorgánicos de origen natural. Los minerales tienen naturaleza homogénea. El 99% de los minerales son sólidos y por lo tanto tienen estructura cristalina definida. Así, profesor, claro, lo presentamos. Aquí está, ¿verdad? Para que no te olvides, como dice la canción. Los minerales son compuestos químicos inorgánicos de origen natural, claro que sí. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Profesor, entre comillas, hay minerales que están siendo construidos en los laboratorios de manera sintética, ¿verdad? Entonces, hay minerales de origen, decimos, sintético, elaborados por la mano del hombre, así es. ¿Ven? Por eso la diferencia. Por eso decimos, son compuestos químicos inorgánicos de origen natural. ¿Tienen naturaleza homogénea? Así es. La gran mayoría de los minerales son sólidos, el 99%. Y si son sólidos, ¿tienen o presentan una estructura cristalina definida? Sí, eso es un mineral. Sin embargo, hacemos la pausa en esta partecita. ¿Ven? ¿Y cuál es la pausa, profesor? Fíjate, nosotros diremos así. Los minerales pueden estar formados por átomos del mismo elemento. Clásicos de la comisión de admisión. ¿Qué decimos? A ver, los escuchamos. Dice que los minerales pueden estar formados por átomos del mismo elemento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? A ver, dejamos de compartir para presentarlo. Hola, Saraí. ¿Cómo estás, Saraí? Saraí, ¿cómo estamos? Buenos días, Saraí. Hola. Ajá, parece que no está. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Estás allí, Miguel? Hola, Miguel. ¿Qué tal? Hola. Buenos días, Miguel. Fíjate. Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Los minerales pueden estar formados por átomos del mismo elemento, Miguel? ¿Qué dices? No, profesor. Ajá, gracias por tu participación. Hola, ¿cómo estás, Ruber Jesús? Hola, Ruber Jesús. Buenos días. Ajá, parece que no está, ¿verdad? A ver, llamamos a Yashira. ¿Cómo estás, Yashira? Xiomara Astukuri. Hola, Yashira. ¿Estás allí? Yashira. Parece que no está, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Muy bien. A ver, un participante más por acá. Listo. No está Saraí, pero podemos llamar por acá. A ver, hola, Flor Chuquillanqui.
Flor, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo estamos? Buenos días, Flor. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días, señorita Flor. Flor, otra vez, la misma pregunta. ¿Los minerales pueden estar formados por átomos del mismo elemento? ¿Qué dices, Flor? Sí, profesor. Muy bien, respuesta correcta. Un ejemplo, el diamante, el oro, ¿verdad? Fíjate, profesor, los minerales pueden estar formados por átomos del mismo elemento. En el caso del diamante, átomos de carbono. Fíjate, ojo, sí es verdad, pero nosotros diremos lo siguiente. Pocos minerales están formados por átomos del mismo elemento. Así es. Sin embargo, diremos, la gran mayoría de los minerales están formados por átomos de diferentes elementos. ¿Correcto? Ahora sí, volvemos a compartir nuestra ventanita. No lo olvides aquí, ¿ah? Fíjate, ya lo sabes. ¿Ven? Hemos definido qué cosas son las rocas. Hemos definido qué son los minerales. Ahora, profesor, hay dos palabritas que me intriga, dice por aquí, ¿verdad? ¿A qué le llamamos estructura cristalina? Pero antes de la estructura cristalina, usted dijo, profesor, que el 99% de los minerales son sólidos. ¿Existen minerales líquidos? Sí. Los minerales líquidos son el mercurio, el petróleo, son los principales minerales líquidos, ¿verdad? Pero son muy poquitos. Hablamos sobre todo de quién, de los minerales sólidos. Se dice que los minerales, en su mayoría, el 99% de los minerales son sólidos. Y si son sólidos, tienen estructura cristalina. ¿Qué es la estructura cristalina? Aquí lo destacamos, ¿verdad? En esta partecita, así es. Ya está. Muy bien. Si observamos, profesor, la figura de la diapositiva, vamos a entender qué cosa es la estructura cristalina. A ver, se los digo. Se dice que un mineral tiene estructura cristalina cuando sus átomos, cuando sus iones, cuando sus moléculas poseen, presentan un ordenamiento simétrico, presentan un ordenamiento geométrico, tienen una distribución tridimensional, sí. A eso se le denomina estructura cristalina. Aquí lo tienes para que no te olvides. La estructura cristalina de los minerales nos indica el ordenamiento simétrico, el ordenamiento geométrico, el ordenamiento periódico y la distribución tridimensional de los átomos, de los iones y ¿de quién? De las moléculas que forman parte del mineral. Claro que sí. Muchos se preguntarán, profesor, ¿y para qué nos sirve conocer la estructura cristalina de los minerales? Es importante conocer la estructura cristalina de los minerales por la siguiente razón. Profesor, todas las propiedades físicas que tienen los minerales en realidad dependen de su estructura cristalina. Depende cómo está ordenado. ¿Qué cosa? Depende del ordenamiento de sus átomos, de sus iones, de sus moléculas. Depende de la forma geométrica, depende de la forma simétrica con la que se ordenan sus átomos, sus iones y sus moléculas. Depende de la forma tridimensional con la que se ordenan sus átomos, sus iones y sus moléculas. Por eso decimos, la estructura cristalina de los minerales determina sus propiedades físicas. Otra cosa importante, profesor, no existen dos minerales que tengan, que posean la misma estructura cristalina. ¿Ven? La estructura cristalina de los minerales es como su ADN, es como su huella digital. Los diferencia uno del otro. Entonces ya sabemos que es una estructura cristalina. Ahora sí, hacemos la síntesis y decimos, las rocas son todos los materiales que forman parte de la estructura interna de la Tierra. Así es. ¿Las rocas están formadas por minerales? Sí.
Los minerales son compuestos químicos inorgánicos de origen natural. Todos los minerales sólidos tienen estructura cristalina. Eso significa que los minerales, los átomos, los iones y las moléculas poseen un ordenamiento simétrico, tienen un ordenamiento geométrico, poseen una distribución tridimensional de sus átomos, de sus iones y de sus moléculas, ¿verdad? Perfecto. Con esa aclaración, vamos a lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que nos interesa? La clasificación de las rocas. Nosotros vamos a clasificar a las rocas teniendo en cuenta como criterio a su origen y el lugar donde se forman. ¿Ven? La clasificación de las rocas, atendiendo a su origen y el lugar donde se forman, se dividen en tres grandes grupos: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Tres grandes grupos. Empezamos con el primero, ¿verdad? Listo, hemos dicho nosotros. El criterio que vamos a utilizar para clasificar a las rocas es por su origen y el lugar donde se forman. Tenemos, primero, ¿a quién? Tenemos a las rocas ígneas. A las rocas ígneas también se les denomina rocas magmáticas. Se les llama también rocas de fuego, así es. La palabra ígnea significa fuego. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien, con esa aclaración, ¿qué es lo que nos interesa? Nosotros diremos en esta partecita. Listo, origen. El origen de las rocas ígneas se halla en el manto de la tierra. Allí tiene su origen las rocas ígneas. Ahora bien, ¿cómo se forman las rocas ígneas? Las rocas ígneas se forman por enfriamiento y cristalización de magma. Listo. Allí lo tienes. ¿Ven? Dice bien claro. Estas se forman por enfriamiento y cristalización de magma. Ajá, aquí tienes una palabrita que te suena común. Cristalización es sinónimo de estructura cristalina. ¿Ven? Por algo hemos hecho referencia a la estructura cristalina. Ahora sí, profesor, hacemos la complementación. Mira, dice, las rocas ígneas tienen su origen en el manto de la Tierra, sí. ¿Cómo se forman? Por enfriamiento y ordenamiento simétrico, geométrico, y la distribución tridimensional de los átomos, los iones y las moléculas existentes en el magma. ¿Ven? Ya sabemos qué significa la palabra cristalización. Es sinónimo de estructura cristalina. Por eso señalamos ¿qué cosa? Que las rocas ígneas tienen su origen en el manto de la Tierra, ¿verdad? ¿Cómo se forman? Por enfriamiento y cristalización de magma. Profesor, ¿qué es el magma? Ya está. El magma es la roca fundida. ¿Ven? La roca en forma líquida, en estado líquido. Es un material viscoso, muy denso, muy espeso. ¿Ven? Este magma básicamente se compone de silicatos, se compone de minerales metálicos y minerales no metálicos. ¿Correcto? Así es. Ese es el magma. Por lo tanto, dice, las rocas ígneas tienen su origen, decimos, en el manto de la Tierra. Se forman cuando el magma, un material viscoso, rico en silicatos, minerales metálicos y no metálicos, se enfría y ¿qué más? Cristaliza. ¿Perfecto? Claro que sí. Ahora sí, clases de rocas ígneas. Sigamos. Listo. Nosotros diremos, las rocas ígneas se dividen en dos clases. Rocas ígneas intrusivas y tenemos a las rocas ígneas extrusivas. Empezamos con la primera. Rocas ígneas intrusivas. Se conoce también con el nombre de rocas plutónicas. No lo olvides, el criterio es el origen y el lugar donde se forman. Las rocas ígneas intrusivas
se originan, ¿dónde? En la astenosfera de la Tierra. Allí tienen su origen las rocas ígneas intrusivas, la astenosfera de la Tierra o manto externo. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo se forman? Aquí lo tienes. Las rocas ígneas intrusivas se forman por enfriamiento lento, despacio. ¿Ven? Se forman por enfriamiento lento y buena cristalización de magma. Allí lo tienes. Bien clarito, ¿verdad? Dice bien claro, por enfriamiento lento y buena cristalización de magma. Hacemos la pausa acá. Listo. Dice, el magma se enfría lentamente. ¿Cuál es la ventaja de que el magma se enfríe lentamente, profesor? Cuando el magma se enfría lentamente, existe suficiente tiempo para que los iones, los átomos y las moléculas que contiene el magma puedan tener un ordenamiento simétrico correcto, puedan tener un ordenamiento geométrico, puedan generar una distribución tridimensional regular, de tal manera que los minerales que tienen estas rocas tienen formas definidas, sólidos definidos, sólidos regulares, sí, profesor. Pueden ser cubos, pueden ser prismas, pueden ser poliedros, etcétera. ¿Ven? Ya lo sabes. Dice bien claro, rocas ígneas intrusivas, origen, la astenosfera de la Tierra. ¿Verdad? ¿Cómo se forman? Por enfriamiento lento, despacio y buena cristalización de magma. Profesor, ¿qué más? Ahora bien, ¿dónde se enfría el magma? Decimos, el magma se enfría en el interior de la corteza terrestre. Ahora bien, cuando el magma enfría en el interior de la corteza terrestre, en las partes profundas de la corteza terrestre, construyendo grandes depósitos. A estos depósitos de rocas ígneas se les conoce con el nombre de plutones. Y por esta razón, a las rocas ígneas intrusivas las llamamos también rocas plutónicas. Mira, observa, ya sabes, una cosa es el origen, otra cosa es el cómo se forman y otra cosa es el dónde se forman. Su origen, la astenosfera. ¿Cómo se forman? Por enfriamiento lento y buena cristalización de magma. Profesor, ¿dónde se forman? Es decir, ¿dónde enfría el magma? En el interior, decimos, de la corteza terrestre. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Qué más? Nosotros diremos lo siguiente. Las rocas ígneas intrusivas se caracterizan porque estas son ricas ¿en qué? Ricas en silicatos de aluminio. En otras palabras, la composición química predominante de las rocas ígneas intrusivas es la presencia de los silicatos de aluminio. Ejemplos de rocas ígneas intrusivas. Tienes al granito, a la diorita, a las granodioritas, a las peridotitas dentro de las rocas ígneas intrusivas más importantes, ¿verdad? Listo, profesor. Ahora sí, pasamos a dónde? A las rocas ígneas extrusivas. Oiga, pero sin embargo diremos lo siguiente. Presta atención. Si nosotros hemos identificado a las características que tienen las rocas ígneas intrusivas, entonces todo lo contrario será para las rocas ígneas extrusivas. ¿Ven? Correcto. A ver, vamos a ver. Empezamos. Listo, profesor. Rocas ígneas extrusivas. Aquí lo tienes. Ya está. Perfecto. Origen. Si las rocas ígneas intrusivas tienen su origen en la astenosfera, entonces las rocas ígneas extrusivas tienen su origen más abajo, en la pirosfera. A la pirosfera también se le denomina manto inferior, así es, o manto interno.
Claro que sí, ¿verdad? Ya lo sabes, origen de las rocas ígneas, decimos, extrusivas. Origen, la pirosfera de la Tierra. Ahora, ¿cómo se forman este tipo de rocas? Nosotros diremos, las rocas ígneas extrusivas se forman por enfriamiento brusco, violento, rápido y qué más, y poca cristalización del magma. A ver, profesor, allí lo tienes. Dice bien claro, se forman por enfriamiento violento, brusco. ¿Qué más? Y dice, poca cristalización de magma. Claro que sí. Una deficiente cristalización del magma. Lo masticamos en esta partecita. Habíamos dicho, en el caso de las ígneas intrusivas, el enfriamiento es lento, despacio. El enfriamiento lento favorece una buena cristalización del magma. Sin embargo, en las rocas ígneas extrusivas, el enfriamiento es brusco, violento. Cuando el enfriamiento es brusco, violento, rápido, no hay suficiente tiempo para que los iones, los átomos y las moléculas que contiene el magma puedan cristalizar correctamente, es decir, puedan tener un ordenamiento simétrico, geométrico, puedan tener una distribución tridimensional regular. No alcanza, profesor. ¿Ven? Fíjate. En consecuencia, los minerales de las rocas ígneas extrusivas son amorfos, son irregulares. Ahora bien, ¿qué más? Profesor, este es el cómo se forman. ¿Dónde se forman? Para que las rocas ígneas tengan una cristalización deficiente. Ajá, para que las rocas ígneas, decimos, se enfrían violentamente. ¿Dónde está, decimos, el enfriamiento? Es decir, ¿dónde se forma? Listo. El magma se enfría en la superficie de la corteza terrestre. Allí terminan su formación las rocas ígneas extrusivas en la superficie de la corteza terrestre, produciendo actividad volcánica. Profesor, en la superficie de la corteza terrestre, las condiciones físicas y químicas son otras. Correcto, ¿verdad? Profesor, en la superficie de la corteza terrestre, la variación de la temperatura y la presión son diferentes, son extremas. Mira, observa. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Ya lo sabes, ¿ah? Ígneas extrusivas, origen la pirosfera, el manto interno de la Tierra. Como se forman por enfriamiento violento, rápido y brusco. Por lo tanto, hay una poca cristalización o una deficiente cristalización del magma. ¿Dónde se forman? El magma enfría en la superficie de la corteza terrestre, generando actividad volcánica. Mira, rocas ígneas extrusivas, sí, profesor. ¿Qué más? ¿Qué otras características encontramos? Listo. Para el caso de las rocas ígneas extrusivas, nosotros diremos, las rocas ígneas extrusivas se caracterizan porque en estas encontramos una alta concentración de los silicatos de magnesio. O si quieres dirás, estas rocas son ricas en silicatos de magnesio. Los ejemplos más importantes en las rocas ígneas extrusivas son el basalto, la obsidiana, la andesita, la fonolita, ¿ven? La peridotita. Fíjate, esas son, ¿qué cosa? Los ejemplos más importantes de rocas ígneas extrusivas. No lo olvides, ¿correcto? Así es. Muy bien. Ahora sí, pasamos, decimos, a la segunda clasificación, al segundo tipo de rocas en esta partecita. Y diremos, de las rocas ígneas, ahora pasaremos a las rocas sedimentarias. Empezamos con cada uno de ustedes, así es. Listo. Rocas sedimentarias. ¿Origen de las rocas sedimentarias? Sí, profesor. ¿Cuál es el origen de estas rocas? Nosotros diremos lo siguiente.
Las rocas sedimentarias tienen su origen a partir de rocas ígneas y rocas metamórficas. ¿Ven? Ojo, allí está el punto de origen de las rocas sedimentarias. Ahora bien, ¿qué nos interesa? Nosotros diremos procesos de formación de las rocas sedimentarias, ¿verdad? Aquí está, te lo presentamos. Los procesos que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias son el intemperismo, la erosión, el ¿qué cosa? Transporte, la formación de acumulados, la formación de depósitos, la sedimentación y la litificación. Así es. Estos son los procesos más importantes que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias, ¿verdad? Sin embargo, ojito, ojito, hacemos la pausa correspondiente. Oiga por acá, escucha. Listo. Mira, fíjate. La comisión de admisión dice: al conjunto de procesos que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias se conoce con el nombre de diagénesis. Varias veces la comisión de admisión hizo esta pregunta, ¿verdad? Recuerda, al conjunto de procesos que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias se conoce con el nombre de diagénesis. Así es. Muy bien. Ahora sí, destacamos qué cosa, las características de cada uno de estos procesos. Intemperismo. El intemperismo se produce por la acción de los fenómenos meteorológicos. Los vientos, las lluvias, ¿qué más? Los decimos, las tormentas eléctricas, los truenos, los rayos, ¿qué hacen, profesor? Estos fenómenos meteorológicos, estos fenómenos atmosféricos, fragmentan las rocas ígneas y las rocas metamórficas. ¿La fragmentan en pedazos cada vez más pequeños? Sí. Ahora bien, la erosión es un proceso mediante el cual los fragmentos de las rocas ígneas y metamórficas friccionan. Existe un rozamiento continuo, ¿verdad? Este friccionamiento, este rozamiento continuo produce desgaste de estos materiales. Ahora bien, profesor, decimos transporte. El transporte no es otra cosa que el desplazamiento de estos materiales. ¿Hacia dónde? Hacia las partes más profundas de los ríos, lagos, lagunas, manantiales, los mares y los océanos. Así es, hacia esos lugares se desplazan estos materiales. A eso le llamamos nosotros transporte. El transporte se puede hacer por la acción de los vientos, por la acción del agua, se puede hacer por la acción, decimos, de la fuerza gravitatoria, se puede hacer también, dice, por deslizamiento o desnivel. Claro que sí, transporte. Decimos, cuando los materiales llegan lentamente a las partes profundas de los ríos, los mares, los océanos, los lagos, las lagunas, ¿se acumulan estos materiales? Sí. Al acumularse estos materiales, forman grandes depósitos. Una vez formados los depósitos, comienza, ¿qué cosa? El proceso de la sedimentación. La pregunta del millón. Profesor, ¿y en qué consiste la sedimentación? ¿Verdad? La sedimentación es la separación de los minerales por capas o estratos. Los minerales más densos, más pesados, se hallarán, se ubicarán en las partes más profundas. Los minerales de menor densidad se hallarán en las partes, decimos, ¿qué cosa? Menos profundas. De tal manera que la sedimentación forma estratos o capas, sí, así es, ¿verdad? Luego de la sedimentación tenemos ¿qué cosa? La litificación. ¿En qué consiste? Litificación. Nosotros diremos,
La litificación no es otra cosa que la transformación de los sedimentos en rocas sedimentarias. Pero para que las rocas, en este caso, pero para que los sedimentos se transformen en rocas sedimentarias, es necesario la intervención de dos procesos. Es decir, son procesos de la litificación, la cementación y la compactación. ¿Verdad? Correcto, sí, profesor. Para que se produzca la litificación, los sedimentos tienen que cementar y tienen que compactar. Así es. De esta manera, durante la litificación, los sedimentos se van a transformar en rocas sedimentarias. Ahora bien, profesor, usted dice que la litificación tiene dos procesos, la cementación y la compactación. Así es. ¿En qué consiste la cementación? La cementación es la agregación. La cementación es la reunión. La cementación es la unificación ¿de qué? De fragmentos, de partículas que provienen de las ígneas y las metamórficas. ¿Qué más? La cementación es la unión, la agregación. Decimos la que cosa, la reunión ¿de qué? La unificación de iones que están disueltos. Profesor, ¿quiénes son los agentes que reúnen iones, que agregan iones, que unifican iones, partículas de rocas ígneas, de rocas metamórficas? El agua y los compuestos químicos cementantes. El agua y los compuestos químicos cementantes agregan, reúnen, unifican. ¿Qué cosa? Fragmentos de rocas ígneas, rocas metamórficas. Reúnen, unifican. ¿Qué cosa? Iones disueltos. ¿Ven? De esta manera, ¿qué pasa, profesor? La cementación transforma los sedimentos en rocas sedimentarias. Finalmente viene ¿quién? La compactación. La compactación nos indica qué cosa, el grado de dureza y la reducción del volumen de estas rocas. Miren, observa, eso le llamamos nosotros litificación. Ahora sí, ya sabes, profesor, el origen de las rocas sedimentarias. Ya conoces cuáles son los procesos con los que se forman las rocas sedimentarias. Ya sabemos dónde se forman las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman en las profundidades de los ríos, en las profundidades de los lagos, lagunas, los mares, los océanos. Así es. Muy bien, clases de rocas sedimentarias. Con ustedes, empezamos celebrando las siguientes clases. Vamos a encontrar dos clases importantes, las sedimentarias clásticas y las sedimentarias no clásticas, ¿verdad? Listo, profesor. Empezamos y decimos, sedimentarias, rocas sedimentarias clásticas. Ya está. La palabra clástica significa granos. ¿Ven? Significa, profesor, ¿qué más? Detritos. ¿Ven? Ojo, la Comisión de Admisión a las Rocas Sedimentarias las denomina también rocas detríticas. Las rocas sedimentarias clásticas o detríticas proceden, tienen su origen. ¿Dónde? Proceden a partir de granos de rocas preexistentes, como las ígneas y las metamórficas. Sin embargo, diremos, de acuerdo a su textura, de acuerdo al tamaño de los granos, podemos mostrar algunos ejemplos. Listo. Tenemos aglomerados, conglomerados, areniscas, limonitas y arcillitas. Por lo tanto, dirás, los aglomerados son rocas sedimentarias que se han formado por la agregación, la acumulación de grandes fragmentos de rocas. Claro que sí, esos son los aglomerados. Los conglomerados están formados por la agregación, por la unión, por la reunión ¿de qué? Decimos de piedras pequeñas conocidas con el nombre de guijarros. Así es, esos son los conglomerados. Las areniscas están formados por granos gruesos, las limonitas por granos intermedios, las arcillitas o lutitas básicamente están formados por granos finos de arcillas.
Así mencionamos, ¿qué cosa? A las rocas sedimentarias clásticas. No lo olvides. Tienen en su estructura granos. Granos procedentes, granos preexistentes de rocas ígneas, de rocas metamórficas, sí. Entonces, por el tamaño de los granos o su textura, decimos aglomerados, conglomerados, areniscas, limonitas, arcillitas. Claro que sí, ¿verdad? Muy bien, allí lo tienes. Ahora sí, pasamos al segundo bloque y decimos, ¿qué cosa? Rocas sedimentarias no clásticas. Origen. Así es. Origen, profesor. Lo presentamos también en esta partecita. Listo. Origen. Pausamos acá y señalamos. Rocas sedimentarias no clásticas. Su propio nombre lo dice. No tienen granos, no tienen detritos, no tienen clastos en su formación. Por lo tanto, ¿cómo se originan las rocas sedimentarias no clásticas? Empezamos señalando lo siguiente. Las rocas sedimentarias no clásticas se originan. Listo. ¿Ven? Se forman a partir de la precipitación química de iones disueltos en agua. Hacemos la pausa. Profesor, ¿usted dice? Iones, precipitación química de iones disueltos en agua. ¿En qué consiste una precipitación química? Una precipitación química se produce cuando dos iones que están disueltos en agua deciden combinarse, deciden asociarse. Ejemplo, ion calcio, ion carbonato. ¿Ven? Cuando se produce una precipitación química, la precipitación química se produce cuando el ion calcio y el ion carbonato deciden combinarse, asociarse. Al combinarse, forman una sal, el carbonato de calcio. ¿Forman qué cosa? Una sal que solidifica, es decir, forman un sólido. Cuando estos se combinan, sí. Estos sólidos se adhieren a las paredes de los recipientes que los contienen. ¿Ven? Formando lo que nosotros conocemos con el nombre de sarro. ¿El sarro es un tipo de sedimento? Sí, profesor. Este sarro, conocido, como decimos, este sedimento, conocido con el nombre de sarro, es el resultado de la precipitación química de dos iones disueltos. Ejemplo, hemos dicho el ion carbonato y el ion calcio. Profesor, el ion carbonato tiene qué cosa? Signo negativo. Carga negativa, es un anión. El ion calcio tiene signo positivo, carga positiva. Profesor, es un catión. ¿Ven? Cuando estos se combinan, se asocian, dejan de ser iones, solidifican y qué más. Y decimos, sedimentan las paredes de las teteras, de las ollas. A eso le llamamos comúnmente el sarro, sí. Ahora la pregunta es, ¿qué causa la precipitación química de los iones disueltos en agua? La precipitación química de los iones disueltos en agua lo puede causar la temperatura, es decir, una variación en la temperatura. La precipitación de iones disueltos en agua, la precipitación química de iones disueltos en agua, lo puede generar una variación del pH. Decimos una variación en la acidez, una variación en la alcalinidad puede producir precipitación química. ¿La precipitación química lo puede causar la luz? Sí, profesor. Una reacción fotoquímica, así es. ¿Verdad? Muy bien. Por eso dice allí, profesor, las rocas sedimentarias no clásicas se forman por precipitación química de iones disueltos, los cuales sedimentan y, ajá, los sedimentos se litifican, transformándose en rocas sedimentarias. Tenemos cuatro clases importantes. Listo. Aquí tienes las cuatro clases. Las llamadas rocas físicas, dentro de ellas la halita o salgema, cloruro de sodio. La silvinita, cloruro de potasio.
Tenemos a las rocas químicas. Dentro de estas, la caliza, el yeso. La caliza contiene carbonato de calcio. El yeso contiene sulfato de calcio. Rocas bioquímicas. Las rocas bioquímicas se llaman así porque somos los organismos vivos, los que hemos intervenido en alguna fase de su proceso de formación. Claro que sí, bioquímicas, las diatomitas, el chart, las espongiolitas, las margas, las coquinas, rocas sedimentarias no clásicas, bioquímicas. Rocas sedimentarias carbonosas se han formado a partir de la petrificación de los restos y excretas de plantas y animales. Esencialmente se componen de un 98% de átomos de carbono. Ejemplos: el petróleo, el carbón mineral, son ejemplos de rocas sedimentarias carbonosas, rocas sedimentarias no clásicas. Ahora viene quién, profesor. Las rocas metamórficas con ustedes, ¿verdad? ¿Y cómo se forman? ¿Cuál es el punto de origen de las rocas metamórficas? Listo. Dirás, origen de las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas se originan ¿a partir de qué? A partir de rocas ígneas y de rocas sedimentarias. ¿Correcto? Así es. ¿Qué vamos a señalar en esta partecita? Nosotros diremos las rocas ígneas y las rocas sedimentarias, al ser sometidas a intensas variaciones de temperatura y presión, se convierten, se transforman en rocas metamórficas. Las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, al ser sometidas a intensas variaciones de temperatura y presión, ¿qué es lo que sucede? Sufren un proceso de recristalización, es decir, un reordenamiento simétrico, geométrico, una redistribución tridimensional de sus átomos, de sus iones, de sus moléculas. De esta manera, las rocas ígneas y sedimentarias se transforman en rocas metamórficas. Profesor, modificando, cambiando sus propiedades físicas, ¿verdad? A ver, profesor, aquí lo tienes. Dice bien claro, cuando las rocas ígneas y sedimentarias son sometidas a intensas variaciones de temperatura y presión, estas se transforman en rocas metamórficas. Pero ¿cómo es que la temperatura y la presión transforman las ígneas y las sedimentarias en rocas metamórficas? Profesor, la temperatura y la presión generan un proceso de recristalización, un proceso de reordenamiento simétrico, geométrico, un proceso de redistribución tridimensional de los átomos, los iones y las moléculas que contienen las rocas iniciales, convirtiéndose en rocas metamórficas, modificando sus propiedades físicas. Sí, ¿y por qué digo sus propiedades físicas se modifican? Porque las rocas metamórficas resisten mejor la erosión y la meteorización. Así es, correcto. Clases de rocas metamórficas. Por acá nosotros destacamos, profesor, ¿cuántas? Dos clases importantes. Las rocas metamórficas. Ajá, diremos, las rocas metamórficas. Decimos foliadas y no foliadas, ¿verdad? Rocas metamórficas foliadas. ¿Por qué se denominan foliadas? Porque en estas rocas encontramos una estructura laminar. ¿Tienen la forma de láminas o folios? Claro que sí. Así es como se desprenden, ¿verdad? ¿Y por qué también rocas metamórficas foliadas? Porque la presión ha trabajado con mayor intensidad que la temperatura. Así es. Es la presión la que ¿qué cosa? Ha sido el agente principal que ha modificado, que ha transformado las ígneas y las sedimentarias. Sí. No, no lo olvides. La presión más que la temperatura. Claro que sí. Ejemplos: filita, esquisto, gneiss. Allí lo tienes, ¿ven? Dentro de estas, pizarra, filita, ¿ven? Esquisto,
Neis, ¿qué decimos? ¿Las migmatitas, las milonitas, los metaconglomerados? Sí, son ejemplos de rocas metamórficas foliadas. Recuerda, la temperatura, profesor, y la presión han trabajado, pero sin embargo diremos, es la presión la que ha transformado qué cosa. Es la presión la que ha transformado a las ígneas y a las ¿qué cosa? Sedimentarias en rocas metamórficas. ¿La presión ha trabajado en mayor intensidad que la temperatura? Claro que sí. Ahora vienen quiénes? Las rocas metamórficas no foliadas. Listo. Muy bien, con ustedes. ¿Por qué no foliadas? Las rocas metamórficas no foliadas presentan estructura granular. Los granos pueden ser finos, microscópicos. Los granos pueden ser, ¿qué cosa? Gruesos, de gran tamaño. A simple vista, sí, claro que sí. ¿Verdad? Ahora señalamos. ¿Por qué se han formado rocas metamórficas no foliadas? En este caso, la temperatura ha trabajado con mayor intensidad que la presión. En otras palabras, la temperatura ha sido el agente principal metamórfico que ha convertido a las rocas ígneas y sedimentarias en rocas metamórficas. Ejemplo, la cuarcita, la antracita, el mármol, las pegmatitas, ¿verdad? Entre otros. Allí lo tienes. Rocas metamórficas no foliadas. Mármol, cuarcita, antracita, pegmatita, brecha de fallas y decimos, tenemos aquí en al Horfels, así es. ¿Ven? Así destacamos qué cosa, la clasificación de las rocas. Las hemos clasificado en rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas. Hemos destacado, ¿qué cosa, profesor? Las principales características de cada una de las capas atmosféricas que forman parte de nuestro planeta, la Tierra, ¿verdad? Esperamos que la clase haya sido de su agrado. Gracias por la atención prestada. Conmigo será hasta la próxima clase. Saludos a todos. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Saludos para Saraí. Cuídense, cuídate, Alexander. Gracias también por su participación. Nos vemos a todos.